Bendiciones con todos. Tema 146. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿somos trigo o cizaña? Parte 1. Utilizamos Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, que dice lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A continuación, el apóstol Mateo nos presenta la segunda parábola de 7 que se relatan en este capítulo 13. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano de la vida en Palestina para enseñar en forma de parábola las verdades de la palabra de Dios. Las siguientes 6 parábolas nos hablan acerca de cómo es el reino de Dios, ya que las mismas palabras que Jesús utiliza nos lo sugiere. Por ejemplo, Mateo 13:24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, etcétera, etcétera. Además, esta parábola es semejante en cuanto a su temática a la parábola de la red, que es la séptima en relatarse por Mateo en este capítulo, ya que ambas nos hablan del juicio venidero y de cómo Dios espera que los justos y los injustos se arrepientan. Veamos entonces en esta oportunidad la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El reino de Dios o reino de los cielos es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento y mayormente en los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos. Por ejemplo, la palabra reino de Dios aparece 71 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 53 se encuentran en los evangelios sinópticos, mientras que la palabra reino de los cielos aparece 33 veces únicamente en el evangelio según San Mateo, y no en otra parte de la Biblia. Pero, ¿qué significado tiene el reino de Dios o reino de los cielos en la Biblia? El reino de Dios o reino de los cielos son términos intercambiables que nos hablan del gobierno absoluto de Dios sobre su reino, lo cual nos indica que tiene un reino, es decir, fronteras dentro de las cuales ejerce su soberanía. En el Antiguo Testamento estas palabras no aparecen, pero a través de sus títulos Dios se presenta como el gran rey que tiene su soberanía sobre todo el mundo. Como dice, por ejemplo, Salmos capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el versículo 10, ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria.
Desde el principio de la humanidad, el Señor se constituyó como rey de toda la creación y estableció al hombre como el encargado de reinar como segundo en este mundo. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lamentablemente, todos sabemos que el hombre perdió su derecho de reinar en este mundo por causa del pecado, y así Satanás tomó ventaja apoderándose temporalmente del reino terrenal en esta tierra. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, cuando Jesús fue tentado, le ofreció los reinos de esta tierra, porque a él se le ha entregado temporalmente. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adores, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Sin embargo, este reino de Satanás es limitado únicamente por la voluntad de Dios, y un día lo perderá, porque en el Antiguo Testamento es anunciado por los profetas. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espaldas para asadones, y sus lanzadas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Lo cual es una clara alusión al reino milenial que nuestro Señor Jesucristo establecerá. Mire Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, lo que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por tanto, un día el reino de Dios se extenderá y tomará el control de todo este mundo, y Jesús será su rey. Pero mientras tanto, el reino de Dios es más de carácter espiritual que material, pero se extiende a lo largo de este mundo por medio del anuncio del evangelio que transforma al hombre y lo hace heredero del mismo. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo cuando el hombre es liberado de las cadenas de su pecado, puede convertirse en heredero del reino de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora bien, en estas 6 parábolas encontramos más información acerca de cómo el reino de Dios, y en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús hace una comparación diciendo que es semejante a un hombre que sembró una buena semilla.
pero luego vino un hombre malo y sembró la cizaña. De alguna manera, esta parábola de trigo y la cizaña guarda alguna relación con la del sembrador. Si recordamos un poco la parábola del sembrador, nos enseña que el reino de Dios avanza en la medida que la palabra de Dios tiene efecto transformador en los corazones de los hombres. Y aquí en esta parábola estamos viendo que el reino de los cielos es consecuencia de la efectividad de esta buena semilla que es la palabra de Dios. Sin embargo, se nos dice que un enemigo, que es el diablo, vino y sembró entre esta buena semilla cizaña. Más adelante el mismo Jesús explica el significado de cada uno de estos elementos de esta parábola. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 37 a 39. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Esto nos enseña algunas cosas importantes. La primera es que por la obra de Cristo muchos hemos venido a ser hijos del reino. San Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La segunda es que estos han sido plantados temporalmente en este mundo como la iglesia del Señor, la cual ha sido llamada a testificar de Cristo. Esto significa que es imposible que la iglesia se aísle del mundo, pero debe aprender a vivir separada de sus tradiciones y prácticas pecaminosas en completa santidad. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y finalmente, podemos aprender también que los hijos del reino viven en medio de los hijos del malo. Estos hijos del malo no son en sí aquellos que públicamente aceptan que son incrédulos, sino son los que encubiertamente se mueven en medio de los verdaderos cristianos y se hacen pasar por hijos de Dios, pero realmente son usados por Satanás como piedras de tropiezo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Increíble, ¿no es cierto? Seguimos aprendiendo. En este caso, era una pregunta: ¿somos trigo o cizaña? Debemos buscar a toda costa ser un trigo que produce a 100, a 60 y a 30%, porque la cizaña, como vimos, será quemada, desechada. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes. Mientras te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre por tus bondades, por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por las cosas maravillosas que vienen de ti, Señor. Bendecimos también a los que escuchan la palabra de Dios y les animamos a que sigan escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios y, algo importante, haciendo la obra evangelística, enviándole también a otras personas. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día.